Segundo, un oso. Tercero, un leopardo. Cuarto, una bestia espantosa. Quinto, 10 cuernos. Sexto, un cuerno pequeño. Y séptimo, una escena de juicio. ¿Cuándo aparece en Daniel 7 la escena del juicio? ¿Cuándo aparece? Después del cuerno pequeño. Eso debe quedar, hermanos, plenamente entendido. Ahora, el séptimo punto es la escena del juicio. Y en esa escena del juicio encontramos 7 cosas más. Un anciano de días, un hijo de hombre que viene hasta el anciano de días, un río de fuego simbolizando al Espíritu Santo, millares de millares y millones de ángeles, tronos que fueron puestos, juez que se sentó y libros que se abrieron. En sí, ese es el tema central de Daniel, el capítulo 7. Ahora, llegamos a Daniel, capítulo 8. ¿Cuál es el tema central de Daniel 8? Tengan la amabilidad y coloquen mi atención acá. Todavía no estén distrayéndose allí, quizá leyendo, mirando en la Biblia. Todavía no. Escuchen bien. En Daniel 8, antes de empezar a leerlo, a estudiarlo, vamos a encontrar 27 versículos. Repitan eso. ¿Vamos a encontrar qué? 27 versículos. Los primeros 14 van a ser contenido de una visión. ¿Qué son los primeros 14? Una visión. El profeta Daniel va a tener una visión. A diferencia de Daniel 7, que fue un sueño profético, Daniel 8 es una visión. En los primeros 14 va a contemplar la visión y luego en los siguientes 13 se le va a dar una explicación de los primeros 14. Algo muy similar a Daniel 7. Daniel 7 también, los primeros 14 versículos son contenido de la visión y los siguientes 14 son explicación de los primeros 14. Ahora, escuchen bien, escuchen. Primero les doy una idea global y luego vamos mirando. En los primeros 14 versículos, Daniel va a contemplar 7 cosas. Repitan eso. En los primeros 14 versículos, Daniel va a contemplar, ¿qué cosa? 7 cosas. Escuchen bien. Va a contemplar un carnero. Después va a contemplar un macho cabrío. Ese macho cabrío entre sus ojos tiene un cuerno notable. Ese cuerno notable va a ser quebrado y van a surgir 4 cuernos notables de él. ¿Está bien? Esos 4 cuernos se van a expandir hacia los 4 puntos cardinales, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el sur. Cuando se han expandido esos 4 cuernos, de uno de esos 4 puntos cardinales del occidente va a surgir un cuerno pequeño. O sea, hasta ahí Daniel va a contemplar un carnero, un macho cabrío, un cuerno notable, 4 cuernos y un cuerno pequeño. Hasta ahí van 5 cosas que Daniel va a ¿qué? A ver. Quiero que miren un momentico Daniel 8, versículo 13. Miren un segundito, una palabrita que hay aquí, clave. Hermanos, las profecías se componen de ciertos detalles y esos detalles son claves. ¿Me hago entender? A veces pasamos por alto cosas en las profecías y en las profecías son claves. Mire lo que dice Daniel 8:13, 8:13. Entonces, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué? Oí. Colóquenme atención acá, no lea más. Entonces, ¿qué? Oí. Oiga, ¿cuál es la diferencia con los versículos anteriores? Si vamos al versículo 2, mire lo que dice el verso 2. Verso 2. Vi en visión. Hermanos, colóquenme atención acá. En el verso 2, Daniel, ¿qué? Ve. ¿Estamos entendiendo eso? Pero en el verso 13, Daniel
¿qué? Oye. Colóquenme atención, por favor. Vamos a ver ahorita que de los versículos 2 hasta el 12, Daniel vio 5 cosas. Pero en los versículos 13 y 14 oyó 2 cosas, para un total de 7. En sí esa es la visión de ¿qué? De Daniel 8. De los versículos 2, o mejor dicho, desde el verso 1 hasta el versículo 12, Daniel va a ver 5 cosas. Y en los versículos 13 y 14, que ahí termina la visión, va a oír ¿qué cosa? 2 aspectos de la visión. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo eso? Teniendo en claro o teniendo en mente esa pequeña aclaración, ahora sí vamos a proceder a leer lo que dice Daniel 8. Versículo 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, es decir, a los 2 años de haber tenido la visión de Daniel 7, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, o sea, la de Daniel 7, la de las 4 bestias. Vi en visión. Noten que en el verso 1 aparece la palabra visión una vez. Y en el verso 2 dice, vi en visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulaí. ¿Cuántas veces leímos aquí la palabra visión? 2 veces en el verso 2 y 1 vez en el verso 1. O sea, aquí dice 3 veces visión. Ahora quiero que repitan esta palabrita, Jasón. Otra vez. H-A-Z-O-N. Jasón. Otra vez. Jasón. ¿Será que les olvida? Bueno, se parece a visión. Jasón, como que rima. Jasón. Tengan esa palabrita en la mente. Ahorita les voy a decir por qué. Jasón. Ahora, 3 veces dice Daniel, vi una visión. En hebreo es Jasón. Vi una visión. Jasón. Ahora, ¿qué fue lo que vio? Voy a leer de corrido los versículos 3 y 4. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río, tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Colóquenme atención acá. ¿Qué vio Daniel? ¿Qué contempló Daniel? Un carnero. ¿Qué tenía el carnero? 2 cuernos. ¿Cómo eran los 2 cuernos? Eran altos, pero uno ¿qué? Era más alto que el otro. Ayer leímos en Daniel 7:5, que el oso se inclinaba de un lado más que del otro. Parece que significan lo mismo. Ya vamos a mirar. Ahora, en el versículo 5, creo que lo están mirando allá, el carnero. Ahora el verso 5, voy a lo segundo que vio Daniel, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra. Es interesante que este macho cabrío viene de uno de los 3 lugares de donde estaba hiriendo el carnero con sus cuernos, del poniente, o sea, del occidente. Ahora, este carnero está hiriendo con sus cuernos hacia 3 sitios. Oiga, hermanos, ¿cuántas costillas tenía el oso en su boca en Daniel 7:5? 3, o sea que simboliza lo mismo. Babilonia, Lidia y Egipto, que fueron las 3 naciones a las que especialmente Medo-Persia conquistó. Ayer dijimos las fechas, las 2 que conquistó Ciro y su hijo Cambises finalmente después. Ahora, aparece un macho cabrío del lado del poniente, dice el verso 5, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Qué quiere decir sin tocar tierra? ¿Cuántas alas tenía el leopardo en Daniel 7:6? Tenía 4 alas. Quiere decir, viajaba a una ¿qué? Velocidad impresionante. Es lo mismo.
que el leopardo de Daniel 7:6 tenga 4 alas y que este macho cabrío vuele sin tocar tierra, es lo mismo, super velocidad. Sigo leyendo. Tenía un cuerno notable entre sus ojos. Verso 6. Vino hasta el carnero, el macho cabrío, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Pobrecito ese carnero. Lo volvió un etcétera, el macho cabrío. Y el verso 8 dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Hermanos, ¿cuántas cabezas tenía el macho cabrío, el leopardo de Daniel 7:6? 4, y aquí están representadas por 4 cuernos. Colóquenme atención acá. En el verso, colóquenme atención. En el verso 3 y 4, Daniel contempla un ¿qué? Un carnero. En los versículos 5, 6, 7 y 8, contempla un macho cabrío con un ¿qué? Cuerno notable entre sus ojos. Y ese cuerno notable de pronto es ¿qué? Quebrado, quebrantado. ¿Y qué sucedieron? 4 cuernos. O sea, hasta el momento Daniel está contemplando un carnero, un macho cabrío, un cuerno notable y ¿qué más? Y 4 cuernos. ¿Hacia dónde se expandieron esos 4 cuernos? Hacia los 4 vientos del cielo, o sea, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el oriente y hacia el sur. Versículo 9. De uno de ellos, ¿qué es uno de ellos? ¿Qué es ese uno? El verso 8 termina diciendo los 4 vientos del cielo, o sea, los 4 puntos cardinales. Entonces el verso 9, de uno de ellos, se refiere de uno de esos 4 puntos cardinales. Salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur. ¿Quién estaba al sur? Egipto. Y al oriente, ¿quién estaba al oriente? Estaba lo que era la antigua Siria y lo que había sido Babilonia. Y hacia la tierra gloriosa, ¿cuál era la tierra gloriosa? Palestina, donde estaba el pueblo judío. Y se engrandeció ¿hasta dónde? Hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Cuál es el ejército del cielo y las estrellas? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Cuando se le llama al Señor Jehová de los ejércitos, quiere decir que Él era el que dirigía al pueblo de Israel en sus batallas contra sus enemigos. Versículo 11, sigo hablando del cuerno pequeño, pero ahora aquí hay una faceta muy especial del cuerno pequeño. Hermanos, colóquenme atención acá un momentico, colóquenme atención. ¿Hacia dónde se dirige el cuerno pequeño en sus ataques? 4 lugares, ¿hacia dónde? Hacia Egipto, el sur, hacia el oriente, hacia Babilonia, y hacia dónde más. Hacia Palestina, la tierra gloriosa. Y luego se dirige contra el pueblo de Dios. Eso es un ataque, ¿qué cosa? Horizontal. Podríamos llamarlo, eso es un ataque político, terrenal. Pero mire este tremendo cambio en el verso 11. Y sigue hablando del mismo cuerno pequeño. Verso 11. Aún se engrandeció contra el ¿qué? ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Según Daniel 9:25, según Daniel 10:13 y 21, según Daniel 12:1, según Josué 5:13 al 15, ese príncipe de los ejércitos es Miguel. Y Miguel es Cristo. Les quedo debiendo esa conferencia para alguna ocasión. ¿Cómo entender que Miguel es Cristo?
Ahora mire lo que dice. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el ¿qué? El continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué fue lo que quitó este cuerno pequeño? El continuo. Vaya leyendo cuántas veces leo la palabra continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vaya leyendo cuántas veces leo la palabra santuario. Verso 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Oiga, vuelve y aparece ¿qué palabra aquí? Continuo. Ahora recuerden, hermanos, recuerden, hasta aquí Daniel vio un carnero, un macho cabrío, un cuerno notable, 4 cuernos y un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el cuerno pequeño? Está haciendo 2 cosas. Está atacando algo que terrenal, horizontal. Pero ahora dirige sus ataques ¿contra qué? Contra el santuario, contra el príncipe de los ejércitos, contra el continuo. ¿Y cómo resume Daniel esas 3 cosas? Santuario, continuo y príncipe de los ejércitos. ¿Cómo lo resume? Echó por tierra la ¿qué? La verdad. O sea, el atacar el santuario, el atacar el continuo y el atacar al príncipe de los ejércitos es atacar la verdad. ¿Me estoy haciendo entender? Llegamos al verso 13. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué cambio hay aquí? Ya no ve, oí. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿cuántos santos hay aquí? Hay 2 santos hablando. Hay 2 santos hablando. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando qué cosa? El santuario y el ejército para ser pisoteados. ¿Qué 2 palabras se vuelven a repetir aquí que ya habíamos leído? Continuo y ¿qué? Y santuario. O sea que aquí dice 3 veces continuo, y hasta el momento van 2 veces la palabra santuario. Versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. ¿Qué palabra vuelve a aparecer ahí? Santuario. O sea que en esta visión aparece 3 veces la palabra continuo y aparece 3 veces la palabra santuario. Y dice: ¿será qué cosa? El santuario será ¿qué? Purificado. Y ahí cerró ¿qué cosa? La visión. Hasta ahí llegó la visión. Entonces, repasemos. En los versículos 3 y 4 ve un carnero. ¿Está bien? En los versículos 5 al 8 ve macho cabrío, 4 cuernos, cuerno notable y 4 cuernos. Y luego surge un cuerno ¿qué? Pequeño. ¿Qué va a hacer ese cuerno pequeño? Va a atacar al pueblo de Dios, se va a apoderar de la tierra y luego va a dirigir sus ataques ¿contra quién? Contra el santuario, contra el continuo. Ahora, ¿ustedes saben quién se apoderó de Egipto, de Asiria y de Palestina? Se apoderó Roma pagana. Pero ¿sabe quién atacó el santuario celestial, el continuo, y echó por tierra el ministerio de Cristo? Roma papal. O sea, ahí están las 2 Romas. Como quien dice, en los versículos 9 y 10 está mostrando la obra de la Roma pagana, y los versículos 10, 11 y 12 está mostrando la obra de la Roma papal. Por eso en Daniel 7:8 o Daniel 7:7 se representa a Roma pagana con una bestia espantosa y 10 cuernos, y en el verso 8 a Roma papal por el cuerno pequeño. Pero aquí en Daniel 8 se utiliza la misma expresión, cuerno pequeño, pero para simbolizar a las 2 Romas en su doble ministerio. El uno conquistando el mundo terrenal y el otro
conquistando el mundo espiritual. ¿Estamos entendiendo eso? Ahora, Daniel escucha a dos santos que hablan y uno de los santos le pregunta al otro que habla: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, echando por tierra el santuario? Y otro santo le contesta: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Acuérdense, hermanos, por favor, recuerden, escuchen bien, recuerden: el carnero, el macho cabrío, con su cuerno notable, con sus 4 cuernos, y el cuerno pequeño, eso Daniel lo lo vio. Pero cuando se le pregunta que hasta cuándo ese cuerno pequeño va a echar por tierra la verdad, eso lo oyó. Ahí hay 7 cosas. Ahí hay 7 cosas. 1, carnero. 2, macho cabrío. 3, cuerno notable. 4, 4 cuernos. 5, cuerno pequeño. Eso lo vio. Ahora, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Hasta 2300 tardes y el santuario era purificado. Esas 2 cosas las oyó. ¿Estamos entendiendo? Y en el verso 14 terminó la visión. 5 cosas vio, 2 cosas escuchó. ¿Cuáles 2 cosas escuchó? 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Hay que estudiar eso. En el verso 15, que ya no es visión, en el verso 15 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión. Como quien dice, alguien le dio una orden a Gabriel, posiblemente Miguel, y le dice: explíquele a Daniel la visión. Vino luego cerca, dice el verso 17, donde yo estaba, y con su venida me asombré, me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? O sea que esta visión tiene que ser una visión compuesta de años, porque nos tiene que llevar ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Ahora, ese tiempo del fin no debe estar relacionado ni con el carnero, ni con el macho cabrío, ni con los cuernos. Eso es historia. Ese tiempo del fin debe estar relacionado es con los 2300 días, porque eso es lo que nos lleva hasta el tiempo del fin. Verso 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra. O sea, parece que se desmayó ante la sola presencia de Gabriel. ¿Cómo era entonces cuando Cristo venga en las nubes del cielo? Si ante la sola gloria de un ángel, de un querubín, Daniel se desmayó, ¿cómo será la segunda venida de Cristo? Ante la presencia del Dios del cielo. Y me hizo estar en pie, 19. Y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. 3 veces ya ha dicho que esta visión debe ir hasta el fin. Hermanos, escuchen bien. ¿Qué se le mostró a Daniel en los primeros 14 versículos? ¿Qué se le mostró? 5 cosas. ¿Y cuántas oyó? 2. Me hace el favor y me repiten rápido las 5 que se le mostraron, pero rápido, hermanos. 1. ¿Cómo? 1. Carnero. 2. Macho cabrío. 3. El cuerno notable que tenía el macho cabrío entre los ojos. 4. 4 cuernos en que se dividió el macho cabrío cuando fue quebrado, el cuerno notable. 5. Un cuerno pequeño. Listo. Eso lo vio. Ahora, él escucha a 2 santos que hablan y uno le dice al otro: ¿hasta cuándo ese cuerno pequeño va a echar por tierra el santuario y la verdad? ¿Y qué le dijo al otro? Hasta 2300 tardes y mañanas. Eso lo oyó. Y luego el santuario será ¿qué? Purificado. Eso lo oyó. Escuchó 2 cosas: 2300 tardes y mañanas y la purificación del santuario. ¿Está bien? Listo. Eso vio y eso oyó. Ahora, ¿a quién se envía? ¿A quién se le envía a Daniel? Se le envía al ángel Gabriel. Y viene Gabriel a explicarle. ¿Sí es así? Cuando aparece Gabriel y Daniel lo vio, ¿qué le pasó? Se desmayó. ¿Qué hizo Gabriel? Lo tocó y le hizo estar en pie. Le dijo: póngale cuidado que lo va a explicar, porque esta visión va hasta ¿cuándo? Hasta el fin. Mire la explicación. Voy a leer de corrido la explicación. Verso 20, 21 y 22. Verso 20. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de ¿qué? ¿Los reyes de qué? Media de Persia. 21. El macho cabrío es el rey de ¿qué?
de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro el Grande o Alejandro el Magno. 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de ese primer rey. Tengan la amabilidad, me colocan atención. ¿Qué simboliza el carnero en las propias palabras del ángel Gabriel? ¿Qué simboliza? Medo-Persia. Aquí es más claro que Daniel 7. En Daniel 7 dice un oso, pero nunca dice Medo-Persia. Y en Daniel 7:6 dice un leopardo, pero nunca dice que el leopardo es Grecia, ni que las 4 cabezas era la división del imperio de Alejandro. Aquí sí da la aclaración. El cuerno notable es el rey primero, Alejandro el Grande, y los 4 cuernos significan que cuando él muera se levantarán 4 reinos o 4 reyes en su lugar. Colóquenme atención, hermanos, y aquí empezamos a padecer. Hasta aquí esto era facilito, esto era changuita. Empezamos a padecer. Primera pregunta. En Daniel 7:5, ¿qué representaba a Medo-Persia? ¿Qué animal? Un oso. Aquí en Daniel 8, 3, 4 y 20, ¿qué animal representa a Medo-Persia? Un carnero. Pregunta, ¿por qué ese cambio tan tremendo de un oso representando a Medo-Persia en Daniel 7 y ahora un carnero representando a Medo-Persia en Daniel 8? ¿Por qué ese cambio tan tremendo? Ese es un cambio como del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué animal representaba en Daniel 7:6 a Grecia? Un leopardo. ¿Qué animalito representa aquí en Daniel 8, 5 al 8, 21 y 22 a Grecia? Un macho cabrío. ¿Por qué ese cambio tan tremendo? Tercero, ¿qué representaba la división del imperio de Alejandro en Daniel 7:6? 4 cabezas que tenía leopardo. ¿Qué representa la división del imperio de Alejandro en Daniel 8:22? 4 cuernos. ¿Por qué ese cambio? ¿Me estoy haciendo entender la pregunta? O sea, en Daniel 7, estos reinos están representados por bestias feroces. En Daniel 8, los mismos reinos están representados por animales domésticos. Esa es la primera diferencia. Que en Daniel 7 son bestias, son animales salvajes. En Daniel 8 son ¿qué? Animales domésticos. Esa es la primera diferencia. Segunda, mientras que el oso y el leopardo son animales inmundos, el macho cabrío y el carnero, o el carnero y el macho cabrío, son animales limpios, según la Biblia. Aquí viene la tercera diferencia y esta se va poniendo más buena todavía. Mientras que el oso y el leopardo son animales inmundos, escuchen bien, son bestias feroces, salvajes, nunca se usaban en los servicios del santuario. El carnero y el macho cabrío sí se usaban en los servicios del santuario. Y viene la cuarta, y esta es más diciente todavía. Si los animales esos feroces, el oso y el leopardo, no se usaban en el santuario, escuchen bien, menos se usaban el día de la expiación. ¿Cuál era el día de la expiación? ¿Cuál era el día de la expiación? El 10 de Tisri, el 7º mes del calendario judío. Israel tenía 2 calendarios, uno civil compuesto de 7 meses y el otro, civil era de 12 meses y el religioso era de 7 meses. ¿Por qué el religioso era de 7 meses? Porque empezaba con Abib, A-B-I-B, y terminaba con Tisri. En el mes de Abib habían 3 festividades: el 14 la Pascua, del 15 al 21 los panes sin levadura y el 16 las primicias. Pasábamos por alto Sif, llegamos al tercer mes, Sivan, y ahí se celebraba la festividad de la semana Sabuhot en el Antiguo Testamento o Pentecostés en el Nuevo Testamento. Pentecostés viene del griego Pentecoste, que quiere decir 50 días. Luego pasamos por alto todo lo que es el verano.
Estas fiestas eran primaverales. Pasamos el verano, lo que es mayo, junio, julio, agosto, llegamos a septiembre, al otoño, mes otoñal. Y ahí encontrábamos en el mes de Tisri, pasamos por alto Tamuz, Ab, Elul y llegamos a Tisri, séptimo mes. Y ahí el 1 de Tisri se celebraban las trompetas. A los 9 días, el 10 de Tisri era el día de la expiación, que era cuando se borraban los pecados en Israel. Eso lo vamos a estudiar Dios mediante esta semana. De paso les hago la pregunta, ¿qué es lo que estamos estudiando esta semana? Señor, el juicio investigador. Es que a mí me da miedo cuando los hermanos les preguntan por allá, ¿y qué le están dando en la central? Profecía. Esto no es profecía. Es cierto que tenemos que tocar la profecía para ubicar la fecha. ¿Qué es lo que estamos investigando con Daniel 7, 8, mañana Daniel 9? ¿Cómo entender el año 1844? O sea, primero quiero ubicar el año a la luz de la profecía. Luego quiero entrar al asunto del santuario. Y tengo que tocar primero profecía y luego santuario para poder entender entonces qué es el juicio investigador. O sea, tengo que entender todo eso. Colóquenme atención, hermanos. Escuchen bien, escuchen bien. Vamos en Daniel 8. Y en Daniel 8 cambian los animales. Y tenemos un carnero y tenemos un macho cabrío. Y esos dos animales eran domésticos, eran limpios, se usaban en el santuario, pero especialmente el día de ¿qué? De la expiación. Y el día de la expiación era el día de Tisri. Y ese era el día más solemne para los judíos. Aquí lo vamos a ver si Dios quiere. Eso aparece en Levítico 16. Era cuando, eso se llamaba el Yom Kippur, o Yom Kippur, que era cuando el santuario era purificado de los pecados que se habían cocinado ahí en el santuario. Ahora les hago la pregunta. Cuando el cuerno fue quebrado, Alejandro murió en el 323, 8 años después del 331, cuando conquistó el mundo. Murió joven, 32 años. Cuando Alejandro murió, ¿cómo se representa la muerte de Alejandro? ¿Cómo se representa? Como el cuerno que fue ¿qué? Quebrado. ¿Cuántos cuernos surgieron ahí? 4. ¿Cómo están representados esos 4 cuernos en Daniel 7:6? Por las 4 cabezas. Pero aquí se va a representar por 4 cuernos: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Ptolomeo hacia el sur, Seleuco hacia el oriente, lo que había sido Babilonia, Lisímaco hacia el norte, lo que había sido Asiria, y Casandro hacia el occidente, lo que había sido Grecia, Macedonia, Tracia, todo esto. Pregunta, ¿por qué aquí se representa ya no con 4 cabezas como leopardo, sino con 4 cuernos? ¿Cuántos altares tenía el santuario? ¿Cuántos altares? Tenía 2 altares. Uno en el atrio, que fue lo que les dije ayer en la tarde, se mataba el cordero ahí, y otro en el lugar santo, que era donde se colocaba la sangre del cordero y se ofrecía el incienso. ¿Sí se acuerdan? Entonces tenemos 2 altares, uno en el atrio, altar de los sacrificios, otro en el lugar santo, altar de incienso. Pregunta. ¿Cuántos cuernos tenía cada uno de esos altares? Tenía 4, uno en cada esquina. Y cuando muere Alejandro, se representa como un cuerno quebrado y que surgen 4 cuernos. ¿Qué era lo que hacía el sumo sacerdote el 10 de Tisri? ¿No colocaba la sangre del macho cabrío para Jehová sobre esos cuernos, esos 4 cuernos? O sea, Daniel 8 nos está mostrando pura simbología ¿de qué? Del santuario. Y no tanto del santuario, del día de la expiación. Tenemos un carnero representando a Medio Persia, un macho cabrío representando a Grecia. Tenemos 4 cuernos representando la división del imperio de Alejandro, y los 4 cuernos tienen que ver con los altares, y los 4 cuernos tienen que ver con el día de la expiación. O sea que parece que Daniel 8, el tema central es ¿cuál? El santuario y el día de la expiación. Y el tema central de Daniel 7 es ¿cuál? Que estudiamos ayer en la mañana. El juicio. Entonces parece, hermanos, que esto como que está bastante relacionadito. Ahora, escuchen bien. Daniel ve que el cuerno pequeño va a echar por tierra, ¿qué cosa? ¿El qué? El continuo. Ahora, ustedes notaron que yo no leí una palabra ahí.
Sacrificio. Yo no le dije sacrificio. Continuo sacrificio, dice 3 veces ahí. Pero es que la palabra sacrificio no está. Solo la palabra continuo. Los que tradujeron esto, la versión del 60 y otras versiones, pensaron que refería al sacrificio y le agregaron sacrificio. Pero en realidad la palabra es continuo, no más. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo? Echó por tierra el continuo. Ahora, yo hago la pregunta, en Israel, ¿qué era el continuo? ¿Qué era el continuo? Hay 5 cosas relacionadas con el continuo, pero por el tiempo voy a leer solo 2. Voy a leer un texto que les leí ayer en la tarde estudiando el símbolo, el verdadero símbolo del incienso. Y creo que entendieron que el incienso no son las oraciones. Creo que entendieron eso. Y creo que ahora van a valorar más el poder de la oración, más bien. Pero en los méritos de Cristo, que es lo que simboliza el incienso, no las oraciones. Que se le agrega incienso a las oraciones, sí. Voy a leer algo que les leí ayer en la tarde, está en Éxodo 29, 38 al 42, espero que ya lo estén buscando. Éxodo 29, 38 al 42. Ya lo encontré. ¿Ya lo encontraron? Éxodo 29, 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, que dice enseguida, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana. ¿Se acuerdan por qué por la mañana? A esa hora Cristo iba a ser ¿qué? Crucificado, crucificado. Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Se acuerdan por qué la tarde? A esa hora iba a morir. Lo leímos en Marcos 15, 25 a 34. Verso 42, pase al 42. Esto será el holocausto, ¿qué? Continuo. Hermanos, colóquenme atención acá. ¿A qué hora se sacrifica el primer cordero? En la mañana. El otro cordero en la tarde. Todos los que. Si eso es todos los días, eso es ¿qué? Continuo. Yo les leí a ustedes en la tarde en Éxodo 37 y 8, que después de que ofrecía en la mañana la sangre del cordero, ¿qué ofrecía? El incienso, mañana y tarde. Eso es continuo también. Éxodo 37, 8 dice en la mañana y al anochecer. Eso era continuo también. O sea, la muerte del cordero y el ofrecimiento del incienso, ¿eso era qué? Continuo. Ahora, hago la pregunta, ¿quiénes hacían eso? Vamos a Hebreos capítulo 9, pero mejor dicho, ya llegué. Hebreos 9. Mire lo que dice Hebreos 9. Voy a leer solamente una partecita del verso 2 y del verso 3. Hebreos 9, 2 y 3. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte llamada lugar santo, ¿en la qué, hermanos? En la primera parte llamada ¿qué? El lugar santo. Pasen al 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Tras el segundo ¿qué? Velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo se llamaba la primera parte? Lugar santo. La segunda parte, lugar santísimo. Ahora vamos al verso 6. Verso 6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte que se llama ¿cómo? No. La primera parte del tabernáculo que se llama ¿cómo? Lugar santo. Mira lo que dice. Entran los sacerdotes. ¿Qué palabrita está enseguida? Continuamente para cumplir los oficios del culto. Tenga la amabilidad y me coloque atención acá. La primera parte, lugar santo. ¿Qué hace el sacerdote en el atrio, en el altar de los sacrificios? ¿Qué hace? Ofrece el cordero, recoge la sangre. ¿A dónde la lleva? Al lugar santo. Santo, continuamente. En la mañana, mata el cordero, trae la sangre al lugar santo. En la tarde, mata el otro cordero, trae la sangre al lugar santo, ofrece la sangre y ofrece el incienso. ¿Eso es qué? Continuamente, continuo. Ahora, ¿qué va a hacer el cuerno pequeño? Echó por tierra el continuo. Ahora, hago la pregunta, ¿este lugar santo y este lugar santísimo y ese continuo no eran el santuario? ¿O no eran el santuario? Eran el santuario. Si usted quita el continuo, ¿qué ataca? Ataca al santuario, que es donde se ofrece el continuo. Porque el cordero se mata en el atrio,
Eso es parte del santuario. Eso lo vamos a ver por ahí pasado mañana, si Dios quiere. Y luego entra al lugar santo. Eso es parte del santuario. Tanto el atrio como el tabernáculo era parte del santuario. Solo que el tabernáculo se dividía en dos partes, el lugar santo, el lugar santísimo, pero todo eso es santuario. Ahora escuchen bien, escuchen bien. El cordero, ¿a quién simboliza? Desde el mismo Génesis simboliza a Cristo. Cuando dice la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 21, que Jehová vistió a Adán y a Eva con túnicas de pieles de animales. Apocalipsis 13, 8 dice que esas túnicas simbolizaban a Cristo, esos corderos que murieron ahí. Y de ahí para acá se empezaron a ofrecer. ¿Qué fue lo que ofreció Abel en Génesis 4? Cordero de lo más gordo, dice la Biblia. Cuando Abraham volteó a mirar y el Señor le dijo que no matara a Isaac y volteó a mirar, ¿qué vio? Vio un carnero, y un carnero es un cordero adulto. ¿Cómo estaba ese carnero? ¿Cómo estaba ese carnero? Estaba enredado por los cuernos en un zarzal. ¿Sí se acuerdan? Génesis 22. Hermanos, ¿qué simboliza la zarza en la Biblia? El zarzal. El zarzal, ¿qué contiene? ¿Cuál es la particularidad de una zarza? Las espinas. ¿Y cuándo crecieron las espinas? Después del pecado. Isaías 55:13 dice que en la tierra nueva, en lugar de la zarza, crecerá arrayán. En lugar de la ortiga, crecerá arrayán. Y en lugar de la zarza, crecerá arrayán. O sea que en la tierra nueva no van a haber zarzas. Miren, escuchen bien. En la época de apostasía de los israelitas, en Miqueas 7:4, el Señor decía que en esa época de apostasía, el israelita más recto era como el zarzal. Y si el más recto era como el zarzal, ¿cómo era el resto? O sea, en la Biblia, la zarza es símbolo ¿de qué? De pecado, de pecado. Ahora escuchen esto. Ese carnero estaba enredado ¿en qué? En los cuernos, en una zarza. ¿Qué simbolizan los cuernos del carnero? Cuando un animal tiene cuernos, ¿con qué ataca y con qué se defiende? Con los cuernos. O sea que eso simboliza el poder. Los cuernos simbolizan el poder. Si el carnero simboliza a Cristo, que fue ofrecido en lugar de Isaac, entonces ese carnero con sus dos cuernos tiene que simbolizar a Cristo. Pero si los dos cuernos están enredados en la zarza, eso significa que Cristo por causa del hombre se iba a autolimitar, pero no iba a perder su poder. Algunos dicen que Cristo perdió la omnipresencia. Y eso es una mentira. ¿Qué digo mentira? Mentirota. Si estudiáramos ese tema con la Biblia y el espíritu de profecía, se prueba que Cristo no perdió la omnipresencia. Quedó estorbado, quedó limitado, que es otra cosa. En Apocalipsis 5:6, Juan contempla que el cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Y los 7 cuernos es el poder y los 7 ojos son la omnipresencia, pero los tiene el cordero. Pero son los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué representa el Espíritu Santo por 7 espíritus? Porque a través de las 7 iglesias, los 7 periodos, cuando el Espíritu Santo fue derramado, ha estado actuando durante esos 7 periodos. Y son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea que Jesús está manifestando su omnipresencia, su omnipotencia a través del Espíritu Santo. Pero Él nunca perdió nada. Hay que entender eso. Él como Dios no podía perder nada y Él nunca dejó de ser Dios. La omnipresencia está en Él. Mensajes Selectos, tomo 3, página 153. La sierva del Señor dice que en Él estaban unidas la humanidad y la divinidad, y ambas eran completas. Nunca perdió la omnipresencia. Pero bueno, eso es tema de otro tema, se lo quedo viendo para otra ocasión. Pero escuchen esto, escuchen esto. El carnero enredado en los cuernos, en la zarza, ¿qué simbolizaba? A Cristo, que por causa del pecado se autolimitó. ¿Sí estamos entendiendo eso? Aquí encontramos un carnero, mañana y tarde, todos los días, simbolizando la hora que Cristo iba a ser crucificado y a la hora que iba a morir. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, en Juan 1:29 y 1:36, 2 veces dijo: he aquí el que, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Qué interesante eso. En Apocalipsis aparece 29 veces la palabra Cordero.
Y de las 29 veces, 28 se aplican a Jesús. Solamente una vez en Apocalipsis 13:11 habla de Estados Unidos con cuernos semejantes a los de un cordero. Ahí es donde no aplica a Jesús. Pero las otras 28 se aplican a Cristo. Así que, hermanos, hago la pregunta. El cordero que todos los días se sacrifica en la mañana y se lleva la sangre al lugar santo, ¿cómo se llama ese ministerio? ¿Cómo se llama? Continuo. Escuchen bien, escuchen bien. Cuando Jesús murió, ¿se acabó el continuo? ¿Sí o no? Hago la pregunta. Cuando Jesús murió, ¿se acabó el continuo? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí y no. La respuesta es sí. Porque cuando Jesús murió, el cordero escapó de la mano del sacerdote y no más corderos. Ahí murió la ley ceremonial. Como la vamos a estudiar mañana en la noche, y Dios quiere, a la mitad de la semana cesó el sacrificio de la ofrenda. No más sacrificios. Pero ahora el cordero ya no era un animal, ahora el cordero fue Cristo. ¿Y a dónde se fue? Al cielo. Y allá está, desde el año 31, ofreciendo su sangre y sus méritos, el incienso, como estudiamos ayer en la tarde. O sea que el continuo continuó, pero en el cielo. ¿Sí me hago entender? Se acabó el continuo en la tierra, ofrecer sacrificios de animales, ritos, pero empezó en el cielo. ¿Y qué va a echar el cuerno pequeño por tierra? El continuo. O sea que echó por tierra el ministerio de Cristo. ¿Y dónde está Cristo ejerciendo ese continuo? En el santuario celestial. Por eso dice, echó por tierra el continuo y el santuario. Porque echar por tierra el ministerio continuo de Cristo es echar por tierra el santuario, que es donde Él está ejerciendo ese continuo. ¿Sí me hago entender? Y entonces Daniel escucha, ¿hasta cuándo va a echar por tierra el continuo y el santuario? Hasta 2300 tardes y mañanas. Hermanos, ¿quién echó por tierra el continuo? ¿No fue el cuerno pequeño? ¿No fue el cuerno pequeño? En lugar del ministerio de Cristo, colocó un ministerio terrenal de sacerdotes humanos. Dice que con la capacidad de perdonar pecados. ¿Saben lo que dice? ¿Saben lo que dice? ¿Saben lo que dice esta gente? Que el Papa tiene tan grande poder y autoridad que aún si los ángeles llegasen a pensar en forma contraria a la fe, el Papa tiene el poder de excomulgarlos a los ángeles. A eso refiere Apocalipsis 13:6 cuando dice que habla contra los que moran en el cielo, blasfemias. Bueno, ayer les hablé algo de esas blasfemias en la mañana del Santo Padre, el Sumo Pontífice y el Vicario de Cristo, algo tocamos de eso. Como no es el tema central, debemos pasarlo por alto. Ahora escuchen esto. Y en lugar del sacrificio de Cristo, ¿qué se colocó en su lugar? El sacrificio de la misa. ¿Echó por tierra qué? ¿Cómo se llama el sacrificio de la misa? ¿Qué palabra le dieron en el siglo XVI? Concilio de Trento entre 1545 a 1563, 18 años. ¿Qué nombre le dieron a eso? Transustanciación. ¿Sabe lo que es la transustanciación? Que el sacerdote invoca a Cristo en la hostia y en ese momento Cristo baja del cielo y se transforma en la hostia. Y cuando quebranta la hostia, entonces está quebrantando a Cristo. Otra vez lo está sacrificando, pero lo llama sacrificio a la misa. Y cuando usted se come la hostia, se comía la hostia, entonces estaba comiendo ahí a Cristo. Y cuando bebe del vino, ese no es símbolo de la sangre de Cristo, sino que es la sangre verdadera de Cristo. Por eso era que algunos cristianos los acusaban de canibalismo, porque según ellos se transformaban en la sangre de Cristo, estaban comiendo sangre humana. Y por eso fue que en la Edad Media, cuando algún cristiano iba a comulgar y se tomaba el vinito ese, hay de que dejara regar una gotica. Si dejaba regar una gotica de vino, lo quemaban vivo, porque estaba regando la sangre de Cristo. Tremendo eso, hermanos. Qué cosas tan abominables y terribles. Ahí fue donde echó por tierra ¿qué? El continuo. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo durará la visión de ese continuo? Y un santo le responde al otro,
hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Entonces permítame una aclaración y una conclusión. Escuchen bien, escuchen bien. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas cosas vio Daniel? En Daniel 8. Vio 5. ¿Cuántas escuchó? 2. ¿Cuáles 5 vio? Carnero, macho cabrío, cuerno notable, 4 cuernos, cuerno pequeño. El cuerno pequeño va a echar por tierra ¿qué? El continuo, o sea, el ministerio de Cristo en el cielo. ¿Qué más? El santuario, o sea, donde se lleva a cabo el continuo, el ministerio. Y ahora Daniel escucha 2 cosas. ¿Cuáles 2? ¿Hasta cuándo ese cuerno va a echar por tierra el continuo? El ministerio de Jesús, el santuario. Y se le responde, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Acuérdense que vio 5 cosas y escuchó ¿qué? 2. Escuchen bien, colóquenme atención. No lea, colóquenme atención. No mire para allá, para ningún lado. Colóquenme atención acá. Escucha, solamente escuche. En Daniel 8, 3, 4 ve un carnero. ¿Sí es así? Y en el 20 se le explica que el carnero es Medo-Persia. ¿Es así? Listo. En los versículos 5, 6, 7 y 8 se le muestra un macho cabrío con un cuerno notable que cuando es quebrado surgen 4. Y en el verso 21 y 22 se le explica que el macho cabrío es Grecia, que el cuerno notable es Alejandro y que los 4 cuernos es la división del imperio de Alejandro. ¿Es así? En los versículos 9, 10, 11 y 12 se le muestra un cuerno pequeño. Y en los versículos 23, 24 y 25 se le explica que es las 2 Romas, la Roma pagana conquistando terrenalmente, horizontalmente, y la Roma papal atacando verticalmente el santuario y el continuo, o sea, el ministerio de Jesús. ¿Es así? Si vamos en el verso 25, donde se le explica hasta ahí lo del cuerno pequeño, ahora miremos el 26, la conclusión, Daniel 8, 26. Y mire cómo termina Daniel 8, 26. Hermanos, como termina Daniel 8, 26, 27 hermanos, donde termina Daniel 8, 26, 27 es fundamental para entender el tema de mañana. Si no, no lo entendemos. Daniel 8, 26. La visión de las ¿qué? Tardes y mañanas. Un momentico, ¿ustedes recuerdan una palabrita hace rato por allá que les dije rara, que repitieran? Jasón. Ahora mire lo que dice el verso 26. La ¿qué? La visión de las tardes y mañanas. Pregunta, ¿cuáles tardes y mañanas? Las de Daniel 8:14. Daniel 8:14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y ahora en el verso 26, la visión de las tardes y mañanas, o sea, las del verso 14, que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión, porque es para muchos días. ¿Qué quiere decir guarda la visión? Guarda. Por ahora, las tardes y mañanas, ¿no qué? Por ahora las tardes y mañanas, ¿qué? No se va a explicar, guarda la visión ahí. Las tardes y mañanas. ¿Saben cuál es la palabra visión ahí? Para visión ahí, en hebreo, es marat. Ya no es jasón. Cuando Daniel dice, veo una jasón, veo un carnero, veo un macho cabrío, veo un cuerno notable, veo 4 cuernos, veo un cuerno pequeño, eso es jasón, es lo que está viendo. Pero las tardes y mañanas que no vio, sino oyó, esa palabra visión ya no es jasón, es marat. O sea que ahí hay 2 palabras hebreas para visión. Jasón es lo que va a ver y marat es lo que va a oír. Y se le está diciendo aquí, la marat de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. O sea, marat no es lo que vio, sino lo que oyó. Y tú guarda la visión, o sea, la marat, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la ¿qué? ¿De cuál visión? ¿Jasón o marat? ¿Lo que vio o lo que oyó? Lo que oyó. Estaba espantado a causa de la marat, de la visión, y no la entendía. O sea que Daniel 8:27 terminó diciendo no entendía. Pregunta es, ¿qué no entendía? ¿Qué no entendía? ¿Lo que vio o lo que oyó?
Tiene que ser lo que oyó, porque lo que vio, la Jasón, se le explicó. ¿Estamos entendiendo eso? O sea que en Daniel 8 queda algo pendiente. Lo que oyó. Lo que vio el carnero se lo explicó en el verso 20. El macho cabrío se lo explicó en el verso 21 y 22. La obra del cuerno pequeño se lo explicó en el verso 23, 24 y 25. Pero lo que oyó la Marat, los 2300 días, no se le explicó. Guarda la visión. Eso queda ahí sin explicar por ahora. Y Daniel dice, uy, yo quedé enfermo y no entendí. Y ahí quedamos nosotros también. ¿Qué tengo que hacer mañana? Venir. Y seguimos donde quedamos aquí. No entendía. Pregunta, ¿cuántos entendimos hasta aquí lo que estudiamos hoy? Entonces, ¿cuál es el tema central de Daniel 8? ¿Cuál es el tema central de Daniel 8? El santuario. ¿Especialmente qué? El día de la expiación. ¿Cuál era el tema central de Daniel 7? El juicio. ¿Cuántos elementos teníamos en Daniel 7? 7 elementos. León, oso, leopardo, bestia espantosa, 10 cuernos, cuerno pequeño y juicio. ¿Cuántos elementos tenemos en Daniel 8? También 7. Carnero, macho, cabrío, cuerno notable, 4 cuernos, cuerno pequeño, 2310 y santuario purificado. 7. ¿Cuántos elementos del juicio hay en Daniel? 7. 7 también. Anciano de días, el Padre, Hijo del Hombre Jesús, río de fuego, Espíritu Santo, millones y millones de ángeles, tronos que fueron puestos, juez que se sentó y libros que se abrieron. ¿Cuántos elementos hay del santuario y del día de la expiación en Daniel 8? 7 también. Carnero, macho cabrío, eso tiene que ver con el día de la expiación. 4 cuernos, eso tiene que ver con el santuario y el día de la expiación. Aquí lo vamos a estudiar después si Dios quiere. Escuchen, hermanos, escuchen. La palabra continuo, 3 veces se refiere ahí. La palabra santuario aparece 3 veces. Ahora, ¿a cuántos santos escuchó Daniel hablar? ¿Y qué nos recuerdan los 2 santos? ¿No nos recuerdan el lugar santísimo donde habían 2 santos hechos de oro? Figura de los ángeles. O sea que ahí también aparecen querubines, lo mismo que Daniel 7:10, millares de millares, millones de millones. También aparecen ahí, también tiene que ver con el santuario, el lugar santísimo. ¿Y el santuario será qué? Purificado, y eso era una vez al año. O sea que en Daniel 8 encuentro 7 cosas, pero del juicio investigador encuentro 7 también. O del día de la expiación encuentro carnero, macho cabrío, 4 cuernos, que tiene que ver con los 4 cuernos del altar, o de los 2 altares. 2 santos que hablan, 3 veces la palabra continuo, 3 veces la palabra santuario y la palabra purificado. O sea que Daniel 8 está salpicado de santuario y del día de la expiación. Y Daniel 7, el tema central es el juicio. Tema central de Daniel 7, juicio. Tema central de Daniel 8, santuario y día de la expiación. ¿Están viendo el tema central de estas profecías? ¿Sí lo están viendo? O sea, Dios a través de las profecías nos quiere conducir es a su ministerio celestial. No más bajo reinos, pero ese no es el tema central de las profecías. Es el santuario, el ministerio de Jesús. Y ustedes se darán cuenta que estoy corriendo, no estoy hablando despacio. Y nos pasamos del tiempo. ¿Alguna pregunta? Y nos vamos. ¿Quedó clarito esto? Señora. Marat. Marat. Lo que tenga que ver con lo que oyó y no se explicó y lo que es visión. Hermanos, una cosa que hay que entender aquí también es cuando se muestran los reinos a través de bestias y símbolos, eso siempre tiene que ver, o sea, eso el profeta siempre lo vio. Las bestias de Daniel 7 las vio, todo eso lo vio. Pero en Daniel 8 y en Daniel 7 y en Apocalipsis, cuando se dan cifras proféticas, no se ven, se oyen. Por lo tanto, cuando hay en Daniel 7, en Daniel 8, los últimos 2 versículos, 26 y 27, cuando dice la visión de las tardes y mañanas, es Marat. Que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la visión, es Marat. Porque es para muchos días. Y al verso 27 termina diciendo, yo Daniel quedé quebrantado, quedé enfermo unos días. Cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, Marat. O sea, lo que oyó y no lo entendía. O sea que quedó sin entender la Marat, no la Jasón. La Jasón fue lo que vio y se le explicó. Pero la Marat, los 2300 días que oyó, no se le explicó.
Y entonces ahí quedó. ¿Y sabe cuánto tiempo quedó ahí sin entender? 13 años. No 3, 13. 12 más 1. Pero mañana nosotros no necesitamos sino como 24 horas y unas más, bueno, unas 30 horas mañana, si Dios quiere, a las 7 de la noche, para entender lo que a Daniel le tocó 13 años. Lograr entender. ¿Quedó claro esto? Señor. Es posible que sean ángeles, es posible, no lo define. Algunos piensan que uno puede ser Gabriel, el otro Miguel. Totalmente. Todo lo que se ha creado depende de Dios para la inmortalidad, etcétera. Ahora, cuando se presentan dos seres celestiales aquí hablando, es diferente a lo que tiene que ver ya con la gracia extendida hacia el hombre. Porque es que aquí se está dando una revelación, es para beneficio del profeta, y a través del profeta para beneficio del pueblo de Dios. Ellos están hablando allá de algo, no quiere decir que a lo mejor no sepan o no. Lo que quiere decir es que el Señor a través de ellos está revelándonos algo y que ellos también tienen curiosidad de saber eso. Pero lo que hay que entender es que esas preguntas y todas esas revelaciones son directamente para darle al pueblo de Dios a entender esas cosas. Es posible que un ángel le pregunte al otro, o Gabriel le pregunte a Miguel, que es Cristo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, etcétera? No tanto porque Gabriel quiera saber, sino para darnos a nosotros a entender esa pregunta y esa respuesta. Porque Daniel 11 es Daniel 11, con todo ese Daniel 11, ese entretenimiento tan tremendo, esa profecía, y sin embargo, es Gabriel el que se la revela a Daniel. Es Gabriel el que le da la revelación de Daniel 11 a Daniel. Entonces aquí sí hay una pregunta, pero tal vez la pregunta va más dirigida para beneficio del pueblo de Dios que para el mismo Gabriel. Bien, hermanos, vamos a cantar algo. Entonces vamos a cantar un himno y luego de ello finalizamos con la oración. Mañana, Dios mediante, 7 de la noche, 6:45 o 6:30 nos da la información, y a las 7 estamos empezando con la gran profecía que Daniel no entendió, los 2300 días.